Bien, siguiendo con los videotutoriales de Arduino, en esta oportunidad vamos a aprender a programar un servomotor. Primero, ¿qué es un servomotor? Bueno, un servomotor o abreviado servo, como lo dice ahí esa definición que ustedes pueden observar, es un tipo especial de motor que tiene características también especiales de control de la posición. Prácticamente lo que vamos a hacer o lo que podemos hacer con un servomotor es controlar la posición a la cual se mueve el eje que estoy señalando en este momento. Y para ello, pues lo que tenemos internamente no es más que un motor de corriente directa junto con un circuito de control y una caja de engranajes. Internamente también lleva un potenciómetro, como lo podemos ver acá, que le da un tope porque el servomotor, la ventaja y la diferencia con un motor normal de corriente directa es que al servomotor podemos controlar el ángulo de giro. Podemos controlar el ángulo de giro desde 0 hasta 180 grados. Ahora bien, también, así como un motor de corriente directa, existen servomotores de rotación continua, es decir, servomotores que pueden girar desde 0 hasta 360 grados. La ventaja es que el circuito de control funciona en base a pulsos PWM. Los pulsos PWM son, o significa más bien modulación por anchura de pulso. Es decir, que nosotros lo que hacemos es enviar pulsos en altos de una duración de tiempo determinado para que el servomotor se mueva a cierta posición. Por ejemplo, si yo envío un pulso de 1 milisegundos, entonces lo que voy a hacer es llevar al servomotor a la posición de 0 grados. O sea, no significa que no se va a mover, sino que, por ejemplo, si el servomotor se encuentra en la posición de 50 grados y yo le mando en ese momento un pulso de 1 milisegundo en alto, lo que va a hacer el servo es regresar a la posición de 0 grados. En cambio, si yo mando un pulso de 1,5 milisegundos, entonces lo que yo voy a hacer es que el servomotor se mueve a la posición de 90 grados. No se mueve 90 grados. Porque, por ejemplo, si aplicando la misma cantidad anterior, si el servomotor ahorita lo tengo en la posición de 50 grados y yo le aplico un pulso de 1,5 milisegundos, no es que él se va a mover 90 grados más, sino que si está en 50 se va a mover a la posición de 90 grados. Es decir, que solo va a avanzar 40 grados más. Y si yo le envío un pulso de 2 milisegundos, pues lo que voy a hacer es moverlo a la posición de 180 grados. Probablemente ustedes se estén preguntando, o sea que solo lo puedo mover 0, 90 o 180. No, claro que no. Para 0 grados es un pulso de 1 milisegundo. Para 180 grados es un pulso de 2 milisegundos. Entonces, y si 1,5, que es la mitad, es 90 grados, entonces ahí se puede hacer fácilmente una regla de 3 para saber si yo quiero moverlo a 45 grados, de cuánto debe de ser el pulso. Cuando uno programa microcontroladores, por ejemplo los famosos PIC, pues uno tiene que hacer mandar un circuito o hacer un circuito para que envíe estos pulsos y además hacerlo a través de una ecuación matemática. Entonces eso hace que la programación sea un poco complicada. Sin embargo, en Arduino tenemos la ventaja de que vamos a través de las librerías se puede hacer un control directo de los grados que nosotros queremos que giren. Por lo tanto, en Arduino nosotros no vamos a hacer, aunque sí se puede, pero no es del todo indispensable enviar los pulsos en milisegundos para que el servomotor se mueva a cierta posición. Físicamente, ¿cómo son los servomotores? Bueno, hay de diferentes tamaños y de diferentes torques. Hay desde los más pequeñitos, este es un microservo, ¿ya? Y hay de diferentes marcas también. Entonces, cuando uno compra un servo, pues debe de especificar de cuánto es el torque que lo quiere. El torque es en kilogramos y entre más kilogramos de torque, kilogramos fuerza, ¿verdad? Y entre más grande es el torque, pues más caro es el servomotor. Hay diferentes fabricantes y por lo tanto los colores que traen los cables, porque solamente se necesitan 3 cables para, para poder hacer el control del servo, pues va a depender de la marca. Por ejemplo, aquí tenemos los más comunes, los fabricantes más comunes de servomotores. Podemos verlo acá, el Hightech.
nos dice que los 3 cables que trae son el rojo, que es el de 5 voltios. Ya, a eso también, cuando uno compra un servomotor, hay que buscar el datasheet del fabricante porque máximo, si no me equivoco, soportan hasta 6 voltios. Si le aplicamos más de ese valor, pues podemos dañar de forma eh, irreversible el servomotor. Entonces hay que buscar también el datasheet cuánto es el voltaje máximo. Pero normalmente lo conectamos a 5 voltios del Arduino para que funcione de una manera adecuada. El negro en este caso es el tierra y la señal en la cual le mandamos los pulsos PWM pues es el color amarillo. Ahora, menciono de que trabajan con pulsos PWM, es decir, pulsos de este tipo. Entonces, los pines digitales del Arduino Uno, en este caso, que pueden trabajar con pulsos PWM, no son todos. De todos los pines disponibles digitales del Arduino Uno, que son desde el pin 0 hasta el pin 13, solamente los que tienen este símbolo, esta virgulilla, son los que pueden aceptar pulsos PWM. Es decir, que en el caso del Arduino Uno tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que solamente podríamos conectar o controlar 6 servomotores. A diferencia con el Arduino Mega, en el cual nosotros podemos conectar pues, hasta 12 servomotores. Entonces, ¿qué tarjeta Arduino vamos a ocupar? Pues todo va a depender de la cantidad de servomotores que deseo controlar. ¿Qué pasa si conecto el servomotor en un pin que no sea PWM? Pues va a ser imposible controlar el ángulo de giro de dicho servomotor. Muy bien, entonces les decía, aquí están los colores. En el caso de JR Radius Max, los colores varían. El rojo siempre se mantiene como de alimentación positivo, el café sería negativo y el naranja es la terminal de señal. Hay que tener mucho cuidado porque si conectamos los pines de alimentación invertidos, pues vamos a dañar de forma irreversible al servomotor. Y aquí tenemos otro Futaba, que es de los más famosos, pues los colores son rojo, negro y blanco, tal como lo describe la figura. Bien, entonces, haciendo una breve introducción, porque no es clase sobre servomotores, cómo está configurado, sino conocer lo básico y de ahí meternos al control de un servo, pues vamos a pasar a Arduino a hacer el control de uno de ellos. Para eso también quiero auxiliarme, voy a cerrar este programa, voy a auxiliarme de algunos ejemplos que ya vienen en el Arduino, pero antes de ello, bueno, vamos a abrir el ejemplo y luego les explico lo de las librerías. Entonces, si nos vamos acá a ejemplos, aquí podemos encontrar ejemplos sobre los diferentes equipos o dispositivos o sensores que le podemos conectar al Arduino. Si nos vamos acá donde dice servo, ahí hay dos, uno que se llama knob, que eso es como perilla, ¿no? Y el otro que es sweep, que esto es barrido. Entonces voy a abrir ese ejemplo que se llama sweep, que es el de barrido, y acá nos dice que incluye, numeral include servo.h, se refiere que estamos usando una librería. Cuando nosotros instalamos Arduino, él por defecto me instala ciertas librerías. Voy a mostrárselas acá. No nos Vamos a ver aquí en el C, archivos de programa, x86, Arduino. Y aquí donde dice Libraries, ahí están todas las librerías que él me instala por defecto de fábrica. Perdón, cuando yo instalo el Arduino, ¿verdad? Me instala todas estas librerías y ahí está incluida la librería Servo. Sin embargo, si yo quiero utilizar un sensor de temperatura y humedad, por ejemplo, como el de HT11, entonces ese sensor no viene, esa librería, para poder usar ese sensor necesito una librería y esa librería no viene instalada. Entonces, o por ejemplo, si quiero usar un lector de huella digital, un fingerprint. Entonces, ¿cómo hago? Me voy acá a programa, incluir librería, puedo descargar la librería como zip y luego añadirla, o si no, me voy a la opción que se llama administrar bibliotecas. Y entonces ahí en esa opción, pues lo que hace él es que me permite conectarme a las librerías a través de internet y lo único que yo tengo que hacer es buscar acá, por ejemplo, fingerprint. Y ahí me muestra los diferentes fabricantes que hay. Adafruit, por ejemplo, dice fingerprint. Entonces, si yo le doy instalar, pues me instala esa librería. Entonces, al
al irme, bueno, no lo voy a hacer ahorita, ¿verdad? Pero sí, porque se va a tardar y no quiero quitarme más tiempo el video, hacerlo más largo. Entonces, si yo me voy acá a donde dice incluir librería, me aparecería que al final la librería de Fingerprint. ¿Ya? Pero en el caso de la de Servo no hay necesidad de instalarla. Pero lo que quiero explicar es la ventaja de trabajar con las librerías es que no tenemos que estar especificando lo que decía hace ratito, ¿verdad? Enviar los pulsos PWM de 1 milisegundos, 1.5 milisegundos o de 2 milisegundos, o el equivalente dependiendo de los grados que queramos moverlo. Entonces, este ejemplo lo que hace es, lo voy a explicar, aunque no voy a mostrar el funcionamiento, solo lo voy a explicar. Lo que hace es, bueno, primero incluimos la librería Servo. Si no incluimos la librería Servo va a ser imposible controlar los movimientos de los giros de giro del servo. Luego con Servo lo que vamos a hacer es crear un objeto que se llama MyServo. Es decir que con esto lo que estamos haciendo es creando un objeto, o sea, poniéndole un nombre prácticamente al servomotor y se va a llamar en inglés MyServo. Luego ocupo una variable tipo entera, ¿ya? Y la declaro igual a 0 para que esta va a ser la posición inicial en la que voy a hacer que el servomotor arranque en 0 grados. Bien, entonces una vez que hemos creado nuestras variables, ahora nos vamos a la sección del Void Setup. Y acá lo único que vamos a configurar es el servo, es decir, aquí arriba creamos un objeto que se llama es de tipo servo y se llama myServo, y con la extensión .attach le estoy diciendo que al objeto, al servo que le puse myServo, le estoy diciendo que lo adjunte en el pin 9. ¿Por qué el pin 9? Porque como lo vimos hace un ratito, el pin 9 es un pin PWM. Pude haber usado el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 o el 11. En este caso, pues estamos usando el pin 9. Bien, luego en el void loop lo que hace es que creamos un ciclo for. Y se recuerdan, la posición inicialmente pues arranca en 0. Entonces aquí le estamos diciendo que para posición igual 0 y mientras posición sea menor o igual a 180 grados, entonces que le vaya incrementando en 1. Y luego lo que hace es que al objeto servo le escribe el valor de posición. Es decir, inicialmente arranca en 0, le suma 1, ¿ya? Y como ese 1 es menor que 180, entonces le escribe ese 1 al servo, da un retardo de 15 milisegundos, y lo que va haciendo es que desde 0 va aumentando hasta 180 grados, y lo que está haciendo es en pasos de en pasos de 1 grado cada 15 milisegundos va moviendo el servo de la posición 0 a la posición de 180 grados. Y luego que lo ha movido de 0 a 180 grados, acá hace el proceso inverso. Inicia en 180 y mientras esa variable posición sea mayor que 0, mayor o igual que 0, pues entonces le resta 1. Entonces ahora lo que hace es moverse desde 180 grados hasta 0 grados, siempre con intervalos de 15 milisegundos. Ustedes pueden cambiarle, pruébenlo en su casa, le ponen aquí, por ejemplo, le cambian a 5 milisegundos y el otro lo dejan en 15 y van a ver cómo de 0 a 180 grados va sumamente rápido y el regreso lo hace un poquito más lento. Ahí pueden jugar ustedes con diferentes intervalos de tiempo. Bien, ahora quiero mostrar un ejemplo, otro ejemplo, y este sí lo vamos a probar al final del video, lo voy a mostrar el funcionamiento y ya lo tengo acá digitado para ahorrarnos un poquito de tiempo. Y este programa lo que va a hacer es que nosotros acá a través del monitor serie del Arduino le vamos a poder escribir el ángulo que queremos que se mueva el motor. Si queremos que se mueva 10 grados, 20, 40, 80, 180 como máximo. Y ese valor se lo vamos a poder enviar ya sea en grados o en pulsos de tiempo. Porque si se recuerdan, hace un momentito les expliqué de que si yo escribo un valor de 1 milisegundo, el servo se mueve a la posición 0. Es decir que en este programa del Arduino yo puedo mandarle los comandos, decirle, bueno, muévase a la posición 0 poniendo 0 grados o muévase a la posición de 0 grados mandándole 1 milisegundo. Entonces el programa permite que se haga el control de los grados de giro del servo
¿ya? A través de las dos formas, escribiendo un valor de 0 a 180 grados o escribiendo el valor en este caso no en milisegundos, sino que en microsegundos. Porque recordemos también de que un milisegundo equivale a 1000 milisegundos. Perdón, a 1000 microsegundos. Sigue siendo un milisegundo. Y 1500 microsegundos equivale a 1.5 milisegundos. Así como 2000 microsegundos pues equivale a 2 milisegundos. Muy bien. Entonces, primero estoy creando dos variables. Una que se llama cadena, que es de tipo string. Las variables tipo string, ya lo he explicado en otro video, sirven para almacenar cadena de caracteres. Entonces, básicamente lo que yo voy a estar haciendo con las variables tipo string es guardando todos los caracteres que yo escriba acá en el monitor serie. Todo lo que yo escriba ahí lo va a guardar la variable cadena. Y creo también una variable tipo entera que se llama n. n, como lo vamos a ver más adelante, me va a servir para convertir esa cadena de caracteres, o texto que yo escriba, en un valor únicamente decimal. Porque al servomotor, por ejemplo, yo no le puedo mandar el ángulo en letras y decirle que se mueva 10 grados, por ejemplo. No puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, este lo que hace, esa variable n me va a servir para convertir toda la cadena de texto o de caracteres que yo escriba, convertírmelo a entero. Ya más adelante les voy a explicar bien el funcionamiento. Bien, primero entonces incluimos la librería Servo, ¿sí? Que ya viene, ¿verdad? Ya lo expliqué cómo se utiliza o cómo es que viene ya desde que uno instala el IDE de Arduino. Y luego creamos un objeto servo, que en este caso el nombre que le he puesto es servo1, porque solamente voy a ocupar un servo. En el VoiceRap inicializamos la comunicación serie a 9600 bits por segundo para poder utilizar el monitor serie. Observen cómo acá la comunicación pues está configurada siempre a 9600 bits por segundo, porque así la inicialicé aquí en el VoiceRap. Y luego ustedes escuchan que cada vez que abro el monitor serie, ahí se escucha el ruido que hace el servomotor, porque inicialmente yo le digo que al servo 1 le escribo en microsegundos, le escribo 1500. ¿Ya? Esta es otra forma de darle una orden al servomotor para que se mueva cierta cantidad de grados. En este caso, 1500 microsegundos es igual a 1.5 milisegundos. Entonces lo que estoy haciendo es moviendo el servomotor a la posición de 90 grados, tal como lo he puesto aquí en el comentario. Si yo aquí entre paréntesis le mandara 1000 microsegundos, que es lo mismo, un milisegundo, pues él arrancaría desde el inicio en la posición de 0 grados. Ya, entonces aquí lo pude escribir también en grados. Para escribirlo en grados solo le pongo servo1.write y entre paréntesis el valor en grados. Pero si lo quiero escribir con tiempos, así como acá, entonces uso servo.write microseconds. Luego, lo que hago es servo1.attach, así como lo expliqué en el ejemplo anterior. Lo que hago es decirle en qué pin voy a conectar el servomotor. Luego, siempre en el VoiceRap, si se fijan, cuando abro el monitor serie, aparece ahí un mensaje que dice prueba de servomotor. Ese mensaje es el que estoy imprimiendo acá. Y recuerden que todo lo que está en el VoiceRap solamente se ejecuta una vez. Y por eso es que solamente aparece una vez. Luego, en el voice loop, que es donde está el corazón de nuestro programa, primero lo que hacemos, esto y también ya lo he explicado en otro video de comunicación serie entre Arduino y la computadora, pero lo explico rápidamente, entra en un ciclo while. Y while serial.available significa que mientras el puerto serie esté disponible, es decir, que si el puerto serie está, así como ahorita, disponible, que nadie está escribiendo nada, si el puerto serie está disponible, entonces lo que va a hacer él es leer los caracteres que van llegando al puerto. Y para ello, esos caracteres los voy a guardar en una variable que se llama char. Perdón, una variable que se llama c y es de tipo char. El problema con las variables tipo char es que solamente guardan un carácter. Entonces, si yo escribo el número 180, entonces lo que hace, por ejemplo, si yo escribo 180, lo que hace es que primero la variable c agarra el 1, ¿sí? Después borra el 1 y agarra el 8, de ahí borra el 8 y agarra el 0. Esto lo hace sumamente rápido, lo hace a una velocidad a un tiempo de 2 milisegundos.
Entonces aquí esta instrucción es bien importante porque lo que hace es que a la variable tipo string, que se llama cadena, lo que va haciendo acá es que cada carácter que va agarrando C se lo va asignando a la variable cadena. Es decir, que primero agarra el 1, si yo escribo 180, agarra el 1, lo guarda en la variable cadena, luego borra el 1, guarda el 8 y se lo suma a la variable cadena, y ahí vamos el 1 y el 8. Y luego agarra el tercer carácter, que en este caso sería el 0, para ello borra el 8 que tenía antes C, y luego se lo suma a la variable cadena para tener los tres dígitos 1, 8, 0 que forman el 180. Ahora, alguien podrá pensar, bueno, ¿y por qué no de una vez pone aquí una variable tipo string que me agarre los tres caracteres de una sola vez? Porque las variables tipo char solo guardan un carácter. Sin embargo, las tipo string guardan cualquier cantidad de caracteres. En realidad sí se puede hacer, pero como las variables tipo string guardan infinidad de caracteres, entonces tarda más tiempo en leer el buffer del puerto serie. Entonces vamos a ver que hay como un retardo más o menos de 1 segundo en que lea todo el buffer y aunque sí se puede, repito, hacer la lectura, pero tarda más tiempo. Y nosotros pues queremos que en la medida de lo posible los movimientos o el control de nuestro programa o nuestro proyecto pues sea en tiempo real. Entonces esta es la forma más fácil de hacerlo. Luego, una vez que ya hemos capturado los caracteres que estoy enviando desde el monitor serie o desde, por ejemplo, una aplicación vía Bluetooth, entonces lo que hago es pregunto if cadena.length. Esto significa que si la longitud de la variable cadena es mayor que 0. ¿Qué significa eso? Bueno, yo puedo tener ya ahí el monitor serie, el puerto serie está libre, pero como no estoy escribiendo nada, ¿cuánto tiene la variable cadena? Pues no tiene nada. Entonces, para que entre a esta línea de código, entonces la variable cadena ya debe tener por lo menos un carácter. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo ya escribí un carácter, pues la longitud de la variable cadena va a ser mayor que 0. Si eso es cierto, imprímame en la pantalla lo que tiene guardado la variable cadena. En pocas palabras, esto lo que hace es que lo que yo escribo, 90, lo que sea, me lo muestra. Fíjense, aquí está, este 90. Me lo muestra en la pantalla. Bueno, pero ¿y por qué aparece otra cosa ahí que dice moviendo ángulo 90? Ya vamos a ver por qué. Luego, n, aquí donde vamos a usar cadena, lo que hace es cadena.toInt. Lo que hace es convertirme lo que yo escribí, convertírmelo a un número entero. Fíjense bien. Observen cómo, por ejemplo, si yo escribo 90, pues 90 no tiene que convertirlo a entero porque ya es un número entero. Pero ¿qué pasa si yo escribo 90.56666 o otro número? Miren, lo que hace es que me muestra aquí en este comando, ¿sí?, lo que yo digité, lo que yo escribí, pero el n.toInt, que lo estoy imprimiendo aquí, por cierto, entonces n, el valor de n es este, ya está como un valor entero. Si yo pongo 90n, por ejemplo, ¿ya? ¿Ven cómo ese valor, él me lo convierte a un entero? O sea, no quiere decir, por ejemplo, que si yo escribo 90 en texto, entonces él me lo va a poner en un entero. No, ¿verdad? Tampoco. Si yo escribo solo caracteres, él me va a mostrar 0. ¿Ya? Porque no puede convertir las letras, convertirlas a un número entero. Entonces él lo que hace es escribir un 0. Luego, debo de buscar una forma de identificar, porque yo les decía, bueno, el programa permite poder escribir el ángulo en el que yo quiero mover el servomotor, escribirlo, ya sea en grados, así como acá, o en milisegundos. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que el programa pueda diferenciar si el comando o la orden, más bien, va a ser en grados o en microsegundos? Perdón, yo dije milisegundos antes, en microsegundos. Para ello me meto a un, a un bucle, a un ciclo if. Y le digo, mire, si el valor de n es mayor o igual que 1000, o sea, n, acuérdense, es lo que yo escribí convertido a entero. Si ese número entero es mayor que 1000, pues entonces lo que yo estoy haciendo es dándole un comando, dándole una orden para que se mueva en valores de tiempo, ¿sí?, de microsegundos. ¿Ya? Pero en cambio, si el valor de n es menor a 180, pues entonces lo que yo estoy haciendo es dándole la orden para que se mueva en grados y no en tiempo. Entonces una vez que hemos diferenciado eso, pues
lo mostramos. Por ejemplo, si yo escribo un valor mayor que 1000, entonces me va a mostrar un mensaje que diga escribiendo valor en microsegundos. Imprime el valor de n, ¿sí? Ya convertido a entero, aquí ya lo tengo en entero, me lo imprime, me lo muestra y le escribe al servomotor en microsegundos el valor de n. Para que se entienda mejor, por ejemplo, si yo escribo, tiene que ser un valor mayor que 1000. Si escribo 1000, pues el servo me dice ahí el texto, ahora que estoy escribiendo el valor en microsegundos. O sea que estoy escribiendo 1000, lo que indica que quiero mover el servo a la posición de 0 grados. Si yo le escribo, por ejemplo, 2000, me va a mover el motor a la posición de 180 grados. Ahí escucharon cómo se movió el servo. Si yo le pongo 3000, pues lo que sucede es de que ahí prácticamente el servo no se mueve porque el valor máximo que le puedo poner es 2000, aunque no se lo estoy restringiendo aquí en el código. Quizás lo correcto es poner un valor de n mayor o igual que 1000 y menor o igual a 2000. Pero igual, de todos modos, si le ponemos más de 2000, pues no es que no se puede mover el servo más de 180 grados. Y bueno, y si yo le quiero mover a 1800 o 1600, por ejemplo, le puedo escribir ese valor. Lo único que no sé cuántos grados son. Tendría que ser ahí una regla de 3 para saber a cuánto equivale eso en grados. Ahora bien, ¿cómo sé si la orden que le estoy dando, el número que estoy enviando, me representa una orden para que el servo se mueva en grados y no en tiempo? Bueno, para ello usamos este otro if que les había mencionado, que si el número que estoy escribiendo es menor a 180, pues entonces menor o igual a 180, me va a mostrar un texto que diga escribiendo en ángulo, me imprime el valor de n en ángulo y fíjense, le escribe al servo 1 que está conectado en el pin 9 el valor de n. Observen la diferencia de servo.write microsecond a solamente servo.write. Este es para escribir el valor en tiempo, en microsegundos, y este es para escribirlo en grados. Y entonces aquí lo voy a mostrar. Por ejemplo, si yo le escribo 1000, yo sé que debe de moverse a la posición de 0 grados. Si ahora yo le mando 0, debe de moverse a la posición de 0 grados. Lógicamente, si ya estoy en 0 grados, pues no debe de moverse. Por ejemplo, si le mando 1500, eso es 90 grados. Es lo mismo que si yo le mando 90 grados. Ambos comandos me mueven el servo a la misma posición. Eso lo voy a mostrar ya al final del video. Y para terminar, lo que hacemos es que cadena igual a comillas dobles. En este caso, lo que estoy haciendo es limpiando el valor de la variable cadena. Porque si no hago eso, recordemos que cadena puede guardar infinidad de caracteres. Observen qué es lo que pasa si yo pongo pleca pleca, significa que ese ya no es un comando, sino que es comentario. ¿Qué sucede si yo le cargo el programa y no limpio o no borro el valor de la variable cadena? Lo que va a suceder es que todo lo que yo escriba va a ir quedando guardado en la variable cadena y no me va a ir borrando los datos anteriores que tenía guardados, sino que va a almacenarlos todos y pues prácticamente el programa no va a funcionar porque no se van a estar ejecutando de manera correcta las instrucciones que yo le estoy dando. Vamos a esperar que termine de cargar el programa. Vamos a probarlo. Vale, fíjense, para que se borre lo anterior, lo voy a abrir de nuevo. Fíjense si yo le escribo, por ejemplo, 90 grados y ahora le escribo un valor de 1500 microsegundos. Observen cómo ahora los valores que yo voy escribiendo van apareciendo ahí y se van uniendo. Todo lo que yo voy escribiendo lo va guardando la variable cadena. Me está guardando infinidad de caracteres o de números. Todo lo que yo voy escribiendo va quedando guardado en la variable cadena. ¿Por qué? Como esa variable guarda infinitos caracteres, entonces debo de limpiarla y eso lo hago con este comando. Y bueno, eso ya lo vieron ustedes funcionando hace un momentito y se dieron cuenta de que cada vez que yo escribo algo, pues se borra, ¿verdad? Por ejemplo, si lo muevo 90 grados o de nuevo 90, que es lo mismo poner 1500, estoy escribiendo el mismo ángulo. Y vean cómo ahora el valor de la variable cadena sí se está limpiando. Y entonces para eso sirve este comando.
Bien, veamos entonces ahora cómo es el funcionamiento ya del programa con el servo conectado. Bien, aquí tengo algunos servos de diferentes fabricantes: Tower Pro, Gotek, Mr. RC, que este es un microservo, es de bajo torque. Este es de 1.5, 1.8 kilogramos fuerza. Estos son, si no me equivoco, como de 5 kilogramos fuerza. Y bueno, aquí tengo conectado, junto con mi Arduino, pues tengo conectado este servomotor al cual le vamos a controlar los movimientos. Voy a tratar de acercarlo un poco. No me confío mucho de los jumpers. Tal vez por acá. Esperamos que no hagan falso contacto. Y vamos a abrir el monitor serie para escribir. Ahí se movió la posición de 90 grados. Si en el monitor serie escribo 0, pues él no le voy a dar enter todavía para que vean cómo se mueve. Se mueve la posición de 0 grados. Si yo ahora escribo 180 y le doy enter, pues se mueve 180 grados. Ahí vieron que se desplazó un poquito, es por el falso contacto que está haciendo uno de los jumpers. Y si ahora, por ejemplo, que ya lo desplacé 180 grados, le mando un control, el comando de 2000 microsegundos, que eso equivale a moverse también en milisegundos 180 grados. Observen pues que como solo hizo ese movimiento de ir y regresar, que es por el problema. No estoy seguro si es un falso contacto o es por lo viejito que también está ya el servo. Probemos, por ejemplo, 90 grados. Vamos a llevarlo a la posición de 90 grados, le damos enter aquí, y vamos a tratar de moverlo ahora a 90 grados con el comando de 1500 microsegundos. Y deberemos de observar que no se mueve, ¿verdad? Observen que ahí le escribió los 1500 microsegundos y el servo no se movió. Si yo le escribo 0 grados, voy a hacer que se mueva en la posición de 0 grados, ahí está. Y si yo le escribo 1000, pues no debería de moverse, ¿no? Porque ya está ahí, no se mueve, ¿verdad? Porque ya está en la posición de 0 grados. Bueno, espero que les haya quedado claro el programa. Hagan las pruebas, pues cualquier comentario lo pueden hacer a través de Facebook o a través de este canal.